Me engañaron y mi propia madre apoyó a mi esposa infiel. Anoche, mi esposa de 7 años decidió tener una noche de relax. Después de cenar, fue a la sala y se puso a ver sus programas, mientras yo iba y venía entre ver el partido del Spurs fútbol y hacer algunas cosas pendientes que tenía planeadas. Lo siguiente que supe fue que sacó el vino y se tomó 2 botellas enteras. Alrededor de la medianoche fui a ver cómo estaba y la encontré completamente dormida en el sofá. Iba a recogerla para llevarla a la cama cuando su iWatch vibró y apareció un mensaje en la pantalla. Decía algo como: jaja, no puedo hacer eso, mi esposo me partiría la cara en 7 pedazos. Me pregunté qué carajos significaba eso, así que presioné el mensaje y vi que era una conversación entre mi esposa y un amigo mío. No diría que es un amigo cercano, pero es alguien con quien he jugado fútbol 5 durante años, con quien he bebido y a quien conozco desde que éramos adolescentes. Solíamos llamarlo el sujetador de chaquetas porque, cuando nos metíamos en peleas de adolescentes, él siempre era el tipo que sostenía las chaquetas mientras los demás se enfrentaban. Bueno, como dije, abrí la conversación mientras el reloj aún estaba en su muñeca y deslicé hacia arriba hasta el inicio. Por lo que pude ver, él fue quien la contactó primero, a menos que ella haya borrado mensajes. Había mucho coqueteo y guiños insinuantes, pero nada que se pudiera decir que era una infidelidad explícita, hasta que llegué a los mensajes de anoche. Cuando ya estaba borracha, comenzó a rogarle abiertamente por sexo. No podía creer lo que estaba viendo. Estoy parafraseando porque no recuerdo las palabras exactas, pero decía cosas como que siempre lo había deseado, que nadie jamás se enteraría si él quería hacer algo con ella, y la última, la que me destruyó por completo, que era excelente guardando secretos. Intenté seguir deslizando en su reloj, pero no encontré más mensajes y no sé la contraseña de su teléfono. La puse en la cama y me quedé sentado en la cocina en estado de shock hasta que me quedé dormido. Luego me desperté a las 5:30 para ir a trabajar. Cuando fui a subirme a la camioneta de trabajo, simplemente me desplomé sobre el volante y me di cuenta de que no podía afrontarlo, así que volví a la casa, agarré una botella de vodka a medio tomar, la llené hasta arriba con Coca-Cola y salí a caminar por la vía del tren. Vivimos al lado de una zona boscosa con una vía de tren en desuso que se extiende por kilómetros, y ya recorrí más de la mitad. Ahora mismo estoy sentado bajo un puente de tren como un maldito troll, hirviendo de rabia. Probablemente, si alguien me viera a lo lejos, pensaría que hay un incendio por todo el vapor que me sale de las orejas. ¿Qué hago? No quiero hablar con ella, ni siquiera puedo mirarla después de leer esa basura. Fue como una puñalada en el corazón. Siento que todo el amor que tenía por ella se evaporó en el aire después de leer cómo le rogaba así, qué puto asco. Honestamente, quiero desaparecer de su vida. Si pudiera, jamás volvería a hablarle. Pero lo que más me jodió fue la parte de soy excelente guardando secretos. ¿Quién carajos eres? Esto apesta. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto quiero seguir escarbando en esta madriguera? Para ser honesto, no me importa. Ya estoy hecho. Nunca en mi vida me había sentido tan traicionado y asqueado. Lo peor es que invertí tanto en ella, no solo como pareja, sino como persona. La amaba tanto y pensaba que su personalidad, y, por extensión, la mía, reflejaba la de alguien decente. Darme cuenta de que es una maldita traidora me hace sentir como un imbécil. Me siento peor persona que ayer. La única forma en que puedo describirlo es como si alguien a quien admiraste, de quien tomaste consejos y aprendiste lecciones de vida, de repente resultara ser un pedófilo, un violador o un maldito asqueroso. Tu percepción de ti mismo y de quién eres se destroza porque confiaste en lo que te dijeron y pusiste tiempo y esfuerzo en un monstruo. Dios, estoy divagando como un idiota, lo siento. Tuve suerte en que nuestra casa pertenece a mis padres. Hace 6 años, se mudaron a una residencia para jubilados y nosotros nos mudamos aquí. La casa será heredada por mí cuando mueran, pero no la poseo ni la poseeré por mucho tiempo, espero. Ellos no querían lidiar con el mantenimiento y todos los problemas, solo querían pasar sus últimos años en paz. Así que, cuando nos divorciemos, mi futura ex esposa no podrá tocarla. Entonces, ¿qué hago? Honestamente, estoy considerando simplemente echarla sin decir una palabra. También, mientras caminaba, me pasó por la mente llamar a un amigo cerrajero para que cambie las cerraduras hoy mismo.
podría inventarle cualquier historia sobre que algo estaba roto en la puerta y no le importaría, siempre y cuando yo estuviera en la casa. Luego, una vez que él termine, cerraría la puerta principal y la llamaría para que salga al jardín trasero a ver algo. Y cuando salga, simplemente correr de regreso y cerrar la puerta detrás de mí. Eso suena infantil como la mierda, ¿verdad? Dios, en serio no sé qué voy a hacer. Estoy mirando esta botella ahora mismo y siento que mi vida ha sido desgarrada en pedazos. En cuanto a ese imbécil que solía llamar amigo, no hay duda de que estaba tramando algo. Tampoco hay duda de que, de no ser por pura suerte, nunca habría descubierto nada de esto. Así que lo veré muy pronto, y esta vez, en lugar de sostener chaquetas, estará sosteniendo su propia cara. Actualización 1. Ayer, después de estar completamente destrozado, 2 personas que paseaban perros se acercaron para ver si estaba bien, ya que obviamente parecía preocuparles. Les conté todo, escucharon y lo primero que una de ellas me dijo fue: hijo, lo peor que puedes hacer ahora mismo es beber, solo causará más caos. Tengo que agradecerle por eso porque en ese momento iba directo al infierno. Tiré la botella de vodka, contacté a un amigo y me dijo que podía ir a su casa un rato para calmarme, él estaba en el trabajo pero me dijo dónde estaba la llave de repuesto. Vivimos en un pueblo pequeño de unas 15,000 personas y él no estaba muy lejos, así que cuando llegué, me senté en su sofá tratando de tranquilizarme. Durante toda la mañana, recibí múltiples mensajes de texto y llamadas de mi esposa preguntando dónde estaba y qué demonios pasaba, ya que mi camioneta de trabajo seguía en la entrada pero yo no estaba en casa. Le respondí diciéndole que había un problema con el motor y que alguien me había dado un aventón al trabajo, lo cual pareció creer, porque solo respondió con un ok. Cuando mi amigo regresó del trabajo alrededor de las 5 de la tarde, le conté todo lo que había pasado y le pedí su opinión. También le pedí que no dijera nada a nadie sobre el sujetador de chaquetas, porque no quería que la noticia llegara a mi esposa en ese momento, lidiaría con él después. Con lidiar con él, me refiero a exponerlo como la rata que es. Golpearlo no me ayudaría en nada en este momento. Un comentario aparte para la gente que dice que él no hizo nada malo, él fue quien le escribió primero a mi esposa, estaba siendo extremadamente coqueto, ¿qué carajos hace escribiéndole a mi esposa en primer lugar? Apenas la conoce, la ha visto un par de veces y nada más. No tengo problemas con que 2 adultos conversen, pero apenas si se conocían, y desde el principio los mensajes fueron coquetos, al menos hasta donde pude leer. Creo que se han cruzado algunas veces y ahí empezó todo. Mi amigo me convenció de que intentara mantener un perfil bajo y de que investigara un poco más antes de actuar, pero que al mismo tiempo hablara con un abogado y comenzara a averiguar mis opciones, lo cual hice hoy. Me llevó de vuelta a casa alrededor de las 6 de la tarde y para ese punto estaba agotado. Creo que después de haber estado todo el día con la adrenalina a tope, cuando finalmente se detuvo, me dejó completamente drenado. El segundo en que crucé la puerta, supe que algo estaba mal. Mi esposa se me abalanzó de inmediato con todo tipo de preguntas sobre el trabajo. Le pregunté, ¿por qué te importa? Ella dijo que había dejado mi termo grande y mi bolsa de almuerzo en el asiento del pasajero y que algo andaba mal, que podía sentirlo. Estuve a punto de mentirle, pero estaba demasiado cansado. No tenía energías para seguir con la farsa, así que simplemente le dije la verdad. Sí, algo pasa. Anoche, cuando estaba poniendo tu borracho trasero en la cama, apareció un mensaje en tu iWatch, lo leí. Y también leí los otros. Eres una maldita infiel asquerosa y no quiero tener nada más que ver contigo. Su actitud cambió en un segundo de ser alguien desafiante, con los brazos cruzados, a parecer una niña asustada. Buena guardando secretos, ¿eh? Rogándole a esa rata por sexo, ¿eh? Sí, leí todo. Empezó a sollozar, y yo simplemente me alejé y subí a la ducha. Cuando salí, ella estaba sentada en la escalera superior, aún llorando, y empezaron las excusas. Que estaba borracha, que estaba vulnerable, que nunca había hecho algo así antes, que él le había escrito primero y que no significaba nada, que nunca iba a seguir adelante con eso. Básicamente, todo lo que la gente aquí dijo que diría, como si tuviera un maldito guión preparado. Lo único que no hizo fue intentar culparme. Probablemente sabía que si lo intentaba, la sacaría a patadas en ese mismo instante. Le dije que quería el divorcio y que tenía un mes para irse de la casa. También le dije que desde esa noche se mudaría a la habitación de invitados.
Desde entonces, prácticamente la he estado ignorando. Solo la miro con desprecio y sacudo la cabeza cuando empieza a decir estupideces. No quiero escuchar nada. Anoche durmió en la habitación de invitados y hoy no he hablado con ella ni le he mandado mensajes. Con suerte, cuando llegue del trabajo ya se habrá ido, pero mi suerte no es tan buena, supongo. Pero aquí está el problema, le conté a mis padres lo que pasó y mi madre se puso completamente del lado de mi esposa. Mi madre estaba empeñada en que no podía echarla a la calle. Ella y mi esposa siempre han sido cercanas, llevaríamos 11 años juntos en diciembre. Mi madre me dijo que mi esposa cometió un error, que debíamos resolverlo como adultos, que hemos pasado por demasiado juntos y que, al final, no hizo nada, solo fueron palabras. Se puso completamente de su lado en lugar del mío. No podía creerlo. ¿Esto podría joderme? ¿Tengo derecho a pedirle que se vaya si mi madre está en contra de ello? Al final, la casa será mía cuando mis padres mueran, y yo no hice nada malo, así que no pienso irme. Esto probablemente se convertirá en una especie de la Guerra de los Roses, parte 2. Logré conseguir una cita con un abogado de divorcios para la próxima semana, así que iré para discutir mis opciones. Hasta entonces, simplemente voy a ignorar a mi futura exesposa. Sé que probablemente ya no admitirá nada más. Nunca sabré si era una mentirosa experta o si solo estaba diciéndole esas cosas a él para convencerlo de tener una aventura. Bueno, de vuelta a la casa de los horrores, supongo. Actualización 2. Han pasado 20 días desde que descubrí que mi esposa intentó engañarme con mi amigo, y la situación se ha vuelto un infierno. Le di un mes para irse y ha estado durmiendo en la habitación de invitados, pero ahora está claro que no tiene intención de irse después de haberse metido en la cabeza de mi madre. De cualquier manera, no tiene a dónde ir, pero ese no es mi problema. He visto a mi abogado de divorcios varias veces y ahora estoy en el proceso de redactar la petición de divorcio y hacer que le entreguen los papeles. También abrí mi propia cuenta bancaria y retiré el 50% del saldo de nuestra cuenta conjunta. El ambiente en la casa ha sido extraño, por decirlo menos. La sala de estar se ha convertido en una especie de tierra de nadie, nadie la usa porque ambos pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras habitaciones. También he estado trabajando hasta tarde a propósito para no interactuar mucho con ella. Al principio, la estaba ignorando completamente, pero después de leer sobre la técnica del 180, comencé a aplicarla, así que ahora soy civilizado con ella, aunque un poco frío. Me alegra haber hecho esto porque empezaba a sentirme como un monstruo al negarme a reconocer su existencia. No era la forma correcta de actuar y me hizo sentir como si yo fuera el que la había traicionado, en lugar de al revés. La única vez que rompí la técnica del 180 fue la semana pasada, cuando entré al baño y la encontré sentada en el suelo, junto a la bañera, llorando. La ayudé a levantarse, y por instinto, le di un abrazo, aunque fue más un bueno, que un abrazo con verdadero afecto. Lo triste es que ahora desconfío tanto de ella que no me sorprendería que estuviera esperando a que entrara para montar un espectáculo. Lo peor es que probablemente ni siquiera sea cierto, pero este es el tipo de mierdas que me pasan por la cabeza en este ambiente, es simplemente tóxico. Ella no deja de insistir en que hará cualquier cosa para salvar el matrimonio, cualquier cosa para demostrarme que fue solo un error tonto. Así que mencioné la idea de un detector de mentiras. No tenía intención de hacerle uno de verdad, ni siquiera sabría por dónde empezar, solo quería ver su reacción. Al principio estaba completamente de acuerdo, hasta unas horas después, cuando vino a verme con su tableta en la mano, hablándome sobre lo inexactos que son los detectores de mentiras, sobre cómo la ansiedad y los nervios pueden generar falsos positivos, y, claro, sobre cómo su trastorno de ansiedad la haría fallar. Solo me reí. Ni siquiera fue una risa normal, empezó como una carcajada descontrolada y terminó en una risa infantil. Parece que está dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar este matrimonio, cualquier cosa excepto someterse a un detector de mentiras, claro. Curioso. De todas formas, ya no importa. Lo que dije en mi primera publicación sigue siendo cierto, cada pizca de amor que tenía por ella se evaporó en el aire después de leer esas cosas horribles que escribió. Ya no la veo como mi alma gemela, ni como la persona en la que podía confiar con mi vida. Solo veo basura. Y la basura debe ser sacada antes de que empiece a apestar. El sujetador de chaquetas ha sido el tema de conversación de todo el pueblo desde que lo expuse en nuestro grupo de amigos hace unas semanas.
Es seguro decir que ya no le queda ningún amigo entre nosotros, ha sido completamente aislado. Intenté llamarlo algunas veces, pero se negó a responder y luego bloqueó mi número. Que le den a esa maldita rata, espero que haya valido la pena. He hablado con mi madre varias veces sobre esto, y en medio de una discusión acalorada, le pregunté por qué diablos estaba del lado de mi esposa. Había algo que no me estaba diciendo. ¿Qué esperaba? Que viviéramos como compañeros de piso y actuáramos como si nada hubiera pasado. Es ridículo. Ella dijo que siempre había visto a mi esposa como la hija que nunca tuvo pero que siempre quiso. Antes de que yo naciera, mi madre tuvo una hija que nació muerta, y eso la ha atormentado toda su vida. Por eso, se aferró a mi esposa desde que nos juntamos. Como mencioné antes, ellas tienen un vínculo muy cercano. Además, el hecho de que mi esposa no tenga familia y solo unos pocos amigos con sus propias vidas ocupadas hace que, si la echo de la casa, se quedaría completamente sola, y mi madre cree que eso es inaceptable, especialmente en plena pandemia. Intentó hacerme llegar a un punto medio, diciendo que podríamos reevaluar la situación en 3 o 4 meses para ver cómo estamos mentalmente, y me está presionando para que intentemos terapia de pareja antes de tirar la toalla. No voy a hacer eso. La idea de estar en la misma casa que mi esposa en Navidad me revuelve el estómago. Ella querrá hacerlo como siempre, con todos los preparativos y la cena, pero será un desastre absoluto. Mi padre, Dios lo bendiga, nunca ha sido un hombre de muchas palabras. Ni se altera ni se emociona, simplemente está ahí. Es un hombre callado, orgulloso pero tímido, y la palabra de mi madre siempre ha sido la que importa en nuestra casa. Algunas personas aquí me han dicho que soy egoísta y malcriado porque la casa no es mía y no tengo derecho a exigir que mi esposa se vaya. Pero la realidad es que esto se ha convertido en una situación de ella o yo para mis padres. Si todo sale mal, estoy listo para salir por la puerta y nunca volver. Que le den a esta casa. Tengo que poder mirarme al espejo con algo de dignidad, y alguien aquí tiene que mantener su palabra en este desastre. Si me voy, mi amigo ya me ha dicho que puedo quedarme con él unas semanas hasta que me organice. Pero si realmente salgo por esa puerta, entonces terminé con mis padres. Nunca volveré a hablarles en mi vida. Probablemente lo verán como si estuviera rindiéndome, como si estuviera alejándome sin siquiera intentar arreglar las cosas. Pero yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como ellos eligiendo a alguien que me destrozó el corazón por encima de su propio hijo. ¿Y si me voy, cómo funcionará esto? ¿Ella simplemente se quedará ahí sola? ¿Mis padres cuidando de una traidora mientras su propio hijo se va solo? Un poco más de contexto sobre la casa. Mis padres nos dejaron mudarnos aquí un año después de nuestra boda. En ese momento lo llamaron un regalo de bodas tardío, pero la verdad es que siempre habían planeado mudarse y dejarnos esta casa. A lo largo de los años, he gastado decenas de miles de dólares en ella, pero a estas alturas, eso no importa. Fantaseo con dejar todo esto atrás, irme a otro lugar y empezar de nuevo. Pero no tengo a dónde ir. He vivido en este pueblo toda mi vida, es todo lo que conozco. ¿Estoy siendo demasiado duro? Estoy literalmente listo para borrar a mis padres de mi vida, pero me siento destrozado. ¿Por qué soy yo el que tiene que perderlo todo y a todos? Siempre intenté ser una buena persona, y siempre pensé que uno hace su propia suerte, que las cosas buenas les pasan a las personas buenas. Tal vez no soy tan bueno como creo. Tal vez merezco todo lo que me está pasando. Actualización 3. Desde esta mañana, ya no llamo a esa casa mi hogar. Vi en el calendario que mi esposa tenía una cita en el hospital con su oftalmólogo, así que, sabiendo que estaría fuera por unas horas, aproveché la oportunidad para recoger mis cosas y mudarme. Y eso es exactamente lo que hice. Después de trasladar y organizar mis cosas, simplemente dejé las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina, junto con los papeles de divorcio que recibí del abogado la semana pasada, y me fui. Bloqueé los números de mi esposa y de mi madre, y cualquier comunicación con mi esposa de ahora en adelante será a través de mi abogado. En cuanto a mi situación de vivienda, me estoy quedando con un amigo por 1 o 2 semanas, pero con suerte, antes de Navidad ya debería estar en un lugar rentado para mí solo. No he hablado con mis padres en varias semanas. La última vez que hablamos fue por mensaje de texto, y traté de explicarle a mi madre, con todo lujo de detalles,
las cosas que mi esposa decía en sus mensajes al sujetador de chaquetas. Le expliqué por qué me dolió tanto y por qué no creía que esta fuera la primera vez que lo hacía, especialmente por su comentario de «soy buena guardando secretos», lo que significa que nunca podría volver a confiar en ella. Mi madre me respondió por mensaje diciendo que no podía hablar conmigo mientras yo estuviera así y que me dejaría calmarme. Intentó llamarme hace unos días, pero simplemente ignoré su llamada. Y como mencioné antes, desde hoy su número también está bloqueado. Me siento completamente decepcionado por mis padres, y en este punto, casi se siente peor que la traición original de mi esposa. Ahora mismo, creo que nunca volveré a hablarles. En tiempos difíciles, uno espera que su familia sea su apoyo, que sean su roca y que estén ahí para ti, la persona que fue traicionada. Mis padres han sido débiles. Me han hecho sentir como si yo fuera el que está equivocado, como si estuviera exagerando, como si yo fuera el que está destruyendo la familia. Pero no es así. Yo no les pedí que hicieran un esfuerzo sobrehumano por mí. Solo les pedí que sacaran a mi esposa infiel de la casa. Y tomaron su decisión. Mi padre también tuvo la oportunidad, por primera vez en su vida, de plantarse firme y apoyarme. Pero no lo hizo. Tomas tus decisiones y vives con ellas, supongo. He leído algunos comentarios en mis publicaciones anteriores donde la gente dice cosas como que me rendí demasiado rápido, que estaba buscando una excusa para salir de la relación y que nunca amé a mi esposa de verdad porque no intenté lo suficiente para salvar nuestro matrimonio, pero nada de eso es cierto. Amaba a mi esposa más que a nadie en este mundo y me destrozó descubrir lo que estaba haciendo. Creo que todos tenemos límites, y cuando esos límites se cruzan, las cosas cambian de manera irreversible. Cuando leí esos mensajes horribles, algo dentro de mí cambió. Dejé de amarla. Fue como si me hubieran despertado de un hechizo en una película. Cualquier cosa que intentara después de eso solo habría sido un intento de retrasar lo inevitable. Tengo que admitir que me intriga la dinámica que tendrán mis padres con ella ahora que yo me he ido. ¿Van a seguir apoyándola, sabiendo que eso les ha costado la relación con su propio hijo? En cuanto a mí, me encantaría viajar. Mi esposa odiaba volar, así que la mayoría de nuestras vacaciones fueron en el sur de Inglaterra, en lugares como Nuku y Torquay, en Cornwall y Devon. Sería genial poder viajar al extranjero otra vez. La última vez que salí del país fue cuando tenía 20 años, en un viaje con amigos a Grecia, hace 13 años. Me encantaría conocer un poco de Estados Unidos, así que una vez que esta pandemia se calme, definitivamente tengo en la mira ir para allá. Bueno, supongo que eso es todo para mí. Actualización 4. Había tomado mis decisiones y hecho lo que dije que haría, pero esta mañana recibí una llamada que me ha arrastrado de vuelta a este desastre. Me mudé a 15 millas de distancia, cambié mi número de teléfono y todavía estoy en proceso de divorciarme de mi esposa. Ella ha ignorado por completo todas las solicitudes de mi abogado de divorcio para cooperar, lo que ha retrasado todo. Ahora estamos en el proceso de presentar una solicitud para un servicio presunto e intentar que los tribunales la notifiquen oficialmente. Si sigue ignorando todo, podré proceder con el divorcio sin necesidad de su participación. Bueno, esta mañana, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de un amigo diciéndome que mi padre estaba tratando de contactarme porque mi madre no está bien y preguntándome si podía darle mi número. Le dije que sí, y mi padre me llamó para decirme que mi madre está en el hospital. Está estable, pero no en buen estado. Obviamente, me quedé en shock, ya que no he escuchado la voz de mi padre en mucho tiempo. También fue la vez que lo he sentido más emocional de lo que jamás lo había escuchado. Me dijo que mi madre realmente quiere verme y me preguntó si me reuniría con él en el hospital esta noche para ir a verla juntos. Le dije que sí, y acordamos encontrarnos fuera del hospital. Terminé dejando el trabajo porque no podía concentrarme y ahora mismo estoy aquí en casa, sintiéndome desesperado, preguntándome si he tomado la decisión correcta, preguntándome si estoy a punto de volver a quedar atrapado en esta mierda de la que ya me alejé. Nunca me había sentido tan nervioso en mi vida. La falta de control que tengo sobre esta situación ha hecho que mi mente se descontrole por completo en todas las direcciones posibles. Siento como si estuviera caminando a ciegas en un edificio en llamas sin saber dónde están las salidas. ¿Por qué quiere hablar conmigo ahora? ¿Ha cambiado de opinión? A menos que también haya tenido un trasplante de personalidad en el hospital,
lo dudo mucho. ¿Estará mi esposa allí? No tengo ningún interés en verla nunca más. Todavía estoy enojado por lo que pasó con ellos y por cómo se pusieron del lado de mi esposa infiel en lugar del mío. He estado debatiendo en mi cabeza si siquiera debería ir, pero lo haré. También he pensado en preguntarle si quiere hablar por teléfono en lugar de en persona, pero no estoy seguro de si aceptaría o siquiera si está lo suficientemente bien como para hacerlo. Me siento como el villano en esta historia. Siento que tal vez causé esto al alejarme. ¿Cómo manejarías esto? Actualización 5. Al final, terminé yendo al hospital el miércoles por la noche, después de mucho ir y venir. Estuve a punto de echarme atrás en el último momento porque me sentía demasiado nervioso, pero necesitaba un cierre y sabía que no me perdonaría a mí mismo si no iba y algo le pasaba a mi madre. Cuando entré al estacionamiento del hospital, tuve esta sensación surrealista de paranoia, como si estuviera esperando que mi esposa saltara de detrás de un arbusto o algo así. Me encontré con mi padre en la entrada y fue bastante incómodo porque intentó abrazarme y le dije que no. Luego le advertí que si mi esposa estaba allí de cualquier forma, me daría la vuelta y me iría de inmediato. Me aseguró que no estaba y nos dirigimos juntos a la sala donde estaba mi madre. Cuando la vi, me llevé el susto de mi vida. Parecía como si hubiera pasado por una guerra. Nunca la había visto tan frágil. Tenía un ojo completamente morado, con muchos moretones y una gran zona moratada en un lado de su cara. Había sufrido una caída grave, se rompió 2 costillas, se destrozó el codo y golpeó un lado de su cabeza y su cara contra el suelo. Así que cayó primero con el codo, luego con las costillas y finalmente con la cabeza. Se veía como un zombi, pero cuando me vio, se animó un poco. Me dijo cuánto me había extrañado y que no estaba segura de si alguna vez me volvería a ver. Le respondí que si realmente hubiera querido contactarme, podría haberlo hecho. Hablamos un poco sobre lo que había pasado exactamente y sobre cómo estuvo tirada en el suelo durante unas horas antes de que mi padre la encontrara. También me dijo que estaba decidida a recuperarse y a arreglar las cosas conmigo. Le mencioné a mi esposa y le dije que había estado intentando divorciarme, pero que ella estaba ignorando las cartas o simplemente no las estaba recibiendo. Pregunté si todavía estaba en la casa. Mi madre admitió que sí, y mi padre empezó a verse incómodo. Yo solo miré hacia otro lado, asqueado. Mi madre empezó a decir que mi esposa estaba perdida sin mí, que no estaba bien y que lo estaba pasando muy mal. En ese momento supe que nada había cambiado. No había tenido una epifanía, no estaba viendo las cosas desde una nueva perspectiva. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Me dijo que la casa siempre sería mi hogar, pero le respondí que no la quería. Para mí, esa casa ya no significaba nada, solo contenía malos recuerdos. En total, estuve menos de 1 hora con ella. Cuando me despedí, le dije que si quería contactarme lo haría, pero que no se quedara esperando mi llamada, porque podría estar esperando mucho tiempo. Cuando mi padre me acompañó a la salida, me preguntó si mantendría el contacto con él. Le dije que sí. No sé si fue la decisión correcta o no, supongo que el tiempo lo dirá. Cuando llegué a casa, mis emociones estaban por todas partes, desde tristeza hasta enojo, pero me alegro de haber ido. No pude evitar pensar en mi esposa y en lo que alguna vez significó para mí. Siempre dolerá. Cuando pienso en todo lo que ha pasado en los últimos 7 meses, honestamente, no parece real. La rapidez con la que todo se desmoronó fue increíble. Sé que la vida puede cambiar en un instante, especialmente cuando no prestas atención. Y yo no estaba prestando atención. Fue pura suerte que descubriera que intentaba engañarme. Una coincidencia cósmica, nada más. Nunca vi las señales ni junté las piezas, solo vi algo en su reloj y eso destruyó completamente mi vida. Ahora sé que no fue la única vez. Lo sé en mi corazón. Veo lo que es realmente y no siento amor por ella, solo desprecio. Siento que me robó los mejores años de mi vida. Cuando pienso en los buenos momentos, están arruinados. Es como si pertenecieran a otra persona, no a mí. Mi amigo me dijo que debería ver a un terapeuta para sacar todo esto de mi sistema. Me dijo que, si no lo hago, esto cambiará fundamentalmente quién soy y la forma en que construyo relaciones en el futuro. Creo que es algo que voy a hacer, porque sí me siento un poco roto por dentro.
Estos últimos 7 meses han sido los peores de mi vida. Pero prefiero haber pasado por esto a haber permanecido en la ignorancia. Solo me duele que haya sucedido de la manera en que ocurrió. Pero supongo que uno no puede elegir la forma en que alguien lo traiciona. Solo tienes que aprender de ello. Recuerdo haber leído una vez que la lealtad es el rasgo de carácter más subestimado. Y ahora lo entiendo. Probablemente sea porque nunca sabes realmente si alguien te es verdaderamente leal. Hasta que deja de serlo. No es algo con lo que lidies todos los días, pero ahora más que nunca, sé lo importante que es. Actualización 6. En primer lugar, estoy en la recta final del proceso de divorcio con mi esposa. Ha firmado los papeles del divorcio y los ha enviado a mi abogado, así que ahora solo quedan las formalidades. Me envió un mensaje a través de mi padre, en el que decía que lamenta no haberme dejado seguir adelante, que pensó que podía salvar lo nuestro, pero que ahora sabe que no puede y que necesita seguir adelante por su propio bienestar. Le agradezco que haya entrado en razón. No quiere nada en el divorcio y dijo que se irá de la casa cuando logre estabilizarse, lo cual me parece bien. En cuanto a mi madre, todavía no he hablado con ella, pero mi padre me dijo que está mucho mejor después de salir del hospital y recuperar algo de normalidad. No sé cómo terminarán las cosas con ellos, pero le dije que si la casa realmente va a ser mía, entonces quiero que la pongan a mi nombre ahora, para darme algo de seguridad. Después de eso, podemos empezar a reconstruir la relación. Veremos cómo va. Mis mayores batallas ahora están en mi cabeza, tratando de superar todo lo que ha pasado. El cerebro es una cosa maravillosa y aterradora al mismo tiempo. Para darte un ejemplo, todavía puedo saborear los bombones de trufa que devoré, y luego vomité, en casa de mi abuela cuando tenía como 5 años. Nunca he vuelto a comer trufas, pero cuando pienso en ellas, todavía puedo saborearlas, aunque hayan pasado 30 años. A lo que quiero llegar es que no quiero pasar los próximos 30 años reviviendo pensamientos, sentimientos y opiniones sobre todo lo que ha pasado. No quiero ser una de esas personas mayores a las que la vida les ha arrebatado todo lo bueno. A menudo escuchas hablar de esas personas, de cómo solían ser amables, divertidas o cariñosas, pero que en algún punto de sus vidas tuvieron experiencias que los cambiaron para siempre, los convirtieron en alguien que nunca quisieron ser, y todo lo que queda en ellos es dolor. No quiero ser esa persona. Tengo que dejar ir este dolor antes de que me consuma. He comenzado terapia y he hablado con un psiquiatra tanto por teléfono como en persona, y me ha ayudado mucho poder hablar abiertamente de todo, aunque solo sea por un rato. Mi psiquiatra también me dijo algo que realmente me llegó. Cuando me quejaba de que mis mejores años habían quedado atrás, me dijo: tus mejores años son los que te quedan por vivir. Creo que lo que quería decir es que el pasado ya se ha ido, no existe más allá de mi mente. Pero el presente sí existe, y puedo elegir aprovecharlo o vivir en un pasado que ya no es real para nadie más que para mí. Definitivamente, es una frase que intentaré recordar cuando me sienta deprimido. En una de mis publicaciones anteriores dije que quería viajar, y finalmente va a suceder. Mi amigo se ha comprometido a venir conmigo y estamos reservando un vuelo a Nueva York a principios de octubre por una semana. Estoy realmente emocionado, siempre quise ver Nueva York cuando las hojas cambian de color, me recuerda a esa película Tienes un email. Quiero que esto sea solo el comienzo de mis aventuras en cuanto a viajar. Quiero que mis últimos años en los 30s estén llenos de recuerdos de las experiencias que tenga en el extranjero. Bueno, ese es el plan de todos modos. Lo único que sé es que, por primera vez en lo que parece una eternidad, me despierto con esperanza en el corazón y camino con más energía. Si eso no es progreso, entonces no sé qué lo es. Actualización 7. Lo primero es lo primero, ahora estoy oficialmente divorciado. Se siente como si me hubieran quitado un peso de encima, pero también como el cierre definitivo de lo que fue casi un tercio de mi vida. De hecho, vi a mi exesposa por primera vez desde diciembre pasado cuando entraba a una tienda en el centro de la ciudad, hace aproximadamente un mes, después de visitar a un amigo. Ella estaba saliendo justo cuando yo entraba. Ambos llevábamos mascarillas, pero la reconocí de inmediato y nos hicimos contacto visual. Murmuró algo que no pude entender, y luego simplemente nos quedamos mirándonos por unos segundos antes de que yo siguiera caminando hacia adentro. Mientras caminaba por la tienda, me invadió una sensación de tristeza absoluta y tuve que detenerme un momento para recomponerme.
Esto solo demuestra que a veces basta una sola mirada para hacerte sentir como si estuvieras de vuelta en el punto de partida. ¿La extraño? No. Extraño a la persona que pensé que era, pero esa persona ya no existe, si es que alguna vez existió. No le deseo sufrimiento ni dificultades, realmente no. Simplemente me niego a seguir adelante cargando odio en mi corazón. El único que terminaría llevando ese peso a largo plazo sería yo mismo. También me enteré, por la novia de un amigo, de que estaba casi segura de haber visto a mi exesposa fuera de un pub en la ciudad, hace un par de años, muy acaramelada con otro tipo. Aparentemente, nunca dijo nada ni a mí ni a mi amigo porque no estaba segura de si realmente era ella y no quería meterse en problemas. Estoy extremadamente enojado con ella porque esa información me habría servido mucho hace años. No es prueba concluyente, pero al menos habría podido confirmar si ella había salido esa noche y me habría ahorrado un montón de sufrimiento en el futuro. Ahora entiendo por qué nunca me cayó bien. Una de las razones por las que queríamos reservar un vuelo a Nueva York en octubre, además de querer ver la ciudad en otoño, era porque la prohibición de viajar entre EU y el Reino Unido para personas completamente vacunadas se suponía que se levantaría en septiembre. Desafortunadamente, eso se retrasó hasta el 8 de noviembre, lo que dejó nuestros planes en el aire. Además, mi amigo ya no puede tomarse vacaciones hasta el año nuevo, así que si quiero ir, tendría que hacerlo solo, lo cual apesta un poco porque ambos estábamos muy entusiasmados con el viaje. Estoy bastante decidido a ir en año nuevo con él, aunque tendré que pensarlo bien. Esta pandemia ha sido experta en lanzar bolas curvas, así que no puedo quejarme ni decir que me sorprende. Pero de una forma u otra, llegaré allí. Esto es solo el comienzo de mi viaje en ese sentido, ¿recuerdan? En cuanto a mis padres, estoy luchando con el hecho de que lo único que siento hacia ellos es una apatía total. Simplemente me cuesta sentir algo por ellos. Y por más que lo intente, no creo que eso vaya a cambiar. Mi padre ha intentado reconstruir la relación, pero simplemente ya no me importa. Puede sonar duro, pero es la verdad. En mi última publicación dije que quería que pusieran la casa a mi nombre, aunque no he hecho nada al respecto. Creo que en ese momento estaba enojado y quería imponer algo de autoridad al comienzo de nuestras conversaciones. Pero honestamente, me importa un carajo esa casa. Creo que preferiría vivir en la casa de pesadilla en Elm Street antes que ahí. De todos modos, no cambiaría nada. No puede retroceder el tiempo, a menos que, desde que me fui, la casa se haya convertido en una máquina del tiempo. Ni puede deshacer lo que hicieron. Es simplemente la triste consecuencia de las elecciones que tomaron. A cualquiera que esté pensando en perdonar a un infiel, por favor, no lo hagan, se los imploro. Están azotando a un caballo muerto. No sean esa persona que se esfuerza desesperadamente por apagar los incendios que su pareja infiel sigue avivando con una sonrisa. Me siento más fuerte que nunca después de todo lo que ha pasado, y de leer un montón de foros de apoyo a víctimas de infidelidad en el último año. Y sé que se están condenando a un mundo de sufrimiento si no cortan sus pérdidas a tiempo. Una historia algo relacionada. A principios de año tuve una experiencia aterradora en el trabajo. Me corté la parte trasera del pantalón en un bote de basura de metal sin darme cuenta. No me di cuenta de que la herida era grave hasta que llegué a casa y me acosté. A las 2 de la madrugada, me desperté sintiéndome fatal. Mi pierna latía con dolor, me sentía mortalmente enfermo, veía doble, tenía mareos y alternaba entre fiebre severa y escalofríos. Entendí de inmediato que podía ser sepsis, así que llamé a una ambulancia, me dijeron que tardaría más de 2 horas en llegar porque era viernes por la noche y en pleno pico de COVID. Mientras tanto, mi mente iba a la velocidad de la luz, y empecé a hiperventilar como loco. ¿Saben qué fue lo único que me calmó cuando estaba entrando en pánico? Acepté la posibilidad de que iba a morir. Y en ese instante, por alguna razón, dejé de tener miedo. No sé si fue esa mentalidad de aceptar el destino, pero cuando acepté que tal vez era el final, todas las preocupaciones desaparecieron y todo se volvió muy simple y tranquilo. He estado pensando mucho en eso últimamente. Y cuando reflexiono sobre la infidelidad y la traición, siento algo muy parecido. Tienes que aceptar que lo que tenías se acabó. Si alguien es capaz de traicionarte de esa manera, de apuñalarte por la espalda sin piedad solo por su propio placer, entonces ya no hay nada que salvar.
Luchar esa batalla imposible puede parecer noble. Pero cuando estás orinando contra el viento y las probabilidades de éxito son las mismas que ganar la lotería, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el dolor? No lo creo. Sé que cada quien tiene sus propias circunstancias, hijos, familia, etc. Pero hay batallas que simplemente no tienen sentido pelear. Acepta que se acabó y todo se volverá mucho más claro. Esa es solo mi opinión. No había escrito sobre mis pensamientos y sentimientos desde que estaba en la secundaria. Trabajo en techos para ganarme la vida. Pero esta experiencia ha sacado a la luz ese lado de mí, un lado que prácticamente había olvidado que existía. Si algo bueno ha salido de este desastre, es que ya no voy a reprimir mis emociones. Escribir sobre esto ha sido más catártico de lo que jamás imaginé. Me ha ayudado a ver la imagen completa de mi situación. Así que es algo que voy a seguir haciendo, aunque sea solo para mí, en un diario o una libreta. Creo que hay momentos en la vida. Momentos en los que, cuando todo está dicho y hecho, puedes mirar atrás y señalar el instante exacto en el que todo estaba en el filo de la navaja. Momentos en los que todo pudo haber ido en cualquier dirección. Me estremezco al pensar qué habría pasado si no hubiera pedido ayuda aquí. O si esos paseadores de perros no se hubieran cruzado en mi camino. Probablemente habría terminado borracho hasta perder el conocimiento, al borde de la muerte en una zanja. O en la cárcel por haber lanzado a Darren, sujetador de chaquetas, por la maldita ventana de su casa. Honestamente, me aterra pensar en dónde habría terminado si todo hubiera salido mal. No estaba en un buen lugar. Y estar borracho, avergonzado y furioso es una combinación que solo puede llevar al desastre. Al final, solo me alegra haber salido de esto sin hacerme daño a mí mismo ni a nadie más. Dije en mi primer post que me sentía como una peor persona que el día anterior. Pero después de todo lo que ha pasado, también me siento como una persona más fuerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. Chao.